Bien, les tengo una buena noticia. ¿Cuánto les gustan las buenas noticias? Usted cuando venga para acá, venga preparado siempre para buenas noticias. Porque el evangelio, la palabra evangelio, ¿qué significa? Buenas. Entonces cuando dice evangelio según San Juan, realmente lo que dice buenas noticias escritas por el apóstol Juan. Eso es lo que está diciendo allí. Entonces les tengo una buena noticia. El próximo domingo tenemos nuestro servicio de primicias. Un aplauso al Señor allí. Primicias, en donde ponemos a Dios primero. Mire, hermano, que Dios fue fiel en el 2020. Fue un año tremendo, pero donde vimos tremendamente la mano de Dios. Amén. Entonces vale la pena arrebatar esa promesa. Yo quiero que me busquen allí en Proverbios 3, 9 y 10. La promesa dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Dice, honra a Jehová con lo que tienes, no con lo que no tienes. Dice, con lo que tengo y con las primicias, con lo primero de todos tus frutos. Y mira la promesa: y serán llenas. Y si haces eso, dice, serán llenos tus graneros con ¿cuántos quieren abundancia? Bueno, honra a Jehová. Diga conmigo, honra a Jehová. Dile al que está a tu lado, honra a Dios. Dile, ¿quieres abundancia este año? Tienes una oportunidad. Viene un servicio de primicia. Dice, honra a Jehová con tus bienes y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ahí no dice si hay crisis, si no hay crisis, si hay coronavirus, si no hay coronavirus, si el dólar sube, si el dólar baja. Dice, honra a Dios con lo que tienes, no con lo que no tienes. A veces la gente dice, si yo tuviese, ayudara, si yo tuviese, diera. No, es con lo que tienes. Recuerda que la viuda dio de la harina que tenía y Dios hizo que esa harina se multiplicara. Entonces lo mucho o lo poco que tengas, de eso honra a Dios. Y cuando honramos a Dios, entonces la promesa se activa a favor tuyo y a favor mío. Y dice que serán llenos. Diga conmigo, serán llenos. Profetiza, mis graneros. Diga mi granero. Diga mi casa. Diga mi trabajo. Diga mis negocios. Diga mi nevera. Diga la vida de mis hijos con abundancia. Y mis lagares rebosarán de mosto, de alegría, de gozo, de bendición. Dale un aplauso al Señor. Amén. Entonces la semana que viene vente preparado para traer algo bello para el Señor. Ora a Dios que te muestre qué vas a traer, qué vas a ofrendar, qué vas a traer de primicias, y tráelo de corazón. La Biblia dice que demos de corazón, no por obligación, no porque alguien te mande, no porque alguien te esté viendo, sino porque estás agradecido. Estamos agradecidos con Dios. ¿Cuánto estamos agradecidos? Ahora, Dios ha estado mostrando este año. Puedes sentarte. Aunque un domingo te voy a dejar parado todo el domingo. Dios ha estado mostrando este año que es un año donde va a haber grandes cosechas. ¿Cuántos creen que es un año de cosechas? El año pasado fue un año del cumplimiento de las promesas, donde se cumplieron muchas promesas. Dios guardó, Dios sanó, Dios liberó, Dios proveyó en medio de una terrible pandemia. Sus promesas estuvieron allí, guardándonos, sanándonos, librando. Pero este año Dios está hablando de un año de cosecha, de retribución, donde el enemigo nos devuelve lo que nos ha robado, en donde podemos cosechar lo que hemos sembrado. Escuche esto. Hay un tiempo de siembra, diga siembra, y un tiempo de... Entonces Dios ha estado mostrando que este año va a ser un año de grandes cosechas en todas las áreas. Pero cada semana nos ha ido mostrando algunas condiciones para que esa cosecha pueda hacerse efectiva, para que pueda lograrse. Así como el agricultor tiene que regar el agua, poner la semilla en el momento preciso. Algunos hasta estudian la luna y todo esto. No conozco bien, pero le echan fertilizantes y una cantidad de situaciones para que pueda darse una buena cosecha. Entonces, asimismo, usted y yo necesitamos algunas condiciones que Dios ha ido revelando. Por ejemplo, la cosecha a través de la obediencia. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Este es un año donde la unción de obediencia tiene que estar en nuestras vidas. Donde cada día usted y yo oramos y le decimos, Señor, que la unción de obediencia arrope mi vida. Diga, la unción de obediencia, diga, arropa mi vida. Dígalo otra vez, diga, la unción de obediencia arropa mi vida. Este es un año
en donde vamos a cosechar a través de la Número 2, la semana pasada hablamos de decisiones, que era un año de tomar grandes decisiones. O sea, una vez que Dios te revela, te da la visión, entonces tienes que accionar, tienes que decidir caminar en pos de lo que Dios te está mostrando, en pos de lo que Dios te está diciendo. ¿Alguien me está oyendo? Diga obediencia, diga decisiones. Y número 3, la cosecha a través del agradecimiento. Voy a repetir esto. La cosecha a través del agradecimiento. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Dios me hacía entender hace unos días en una conversación que tuve con mi apóstol por teléfono, que sí van a venir grandes bendiciones, grandes cosechas para sus hijos, para su iglesia. Sobre todo en esta Venezuela que ha sufrido tanto. La iglesia este año va a reinar. La iglesia este año va a levantarse. La iglesia este año va a ver el favor y la misericordia de Dios. ¿Cuántos creen eso? Dios me hacía entender en esta conversación que esa cosecha va a venir a aquellos hermanos que podamos caminar en agradecimiento. Ser agradecido. Diga conmigo, agradecido. Otra de las condiciones para que esa cosecha se dé es que tiene que haber agradecimiento. Diga conmigo, agradecimiento. Entonces es un año para agradecer. El año pasado mucha gente lo utilizó para quejarse de la situación. Fue un año de mucha queja, de mucho dolor, de mucho llanto. Pero este año, diga conmigo, este año no voy a quejarme, no voy a llorar, voy a agradecer a Dios por lo que hizo el año pasado y por lo que va a hacer este año, por lo que está haciendo, por lo que hizo y por lo que hará. Amén. Diga agradecimiento. Quiero empezar aclarando la diferencia entre gratitud y agradecimiento. Estuve buscando y resulta que la gratitud es una emoción, es un sentimiento, es algo. Es eso que entra en el corazón cuando alguna persona te ayuda y entonces tú sientes como algo bonito, una emoción allí que dice, oye, qué bueno, esta persona me libró de este problema. O cuando Dios te hace un milagro, Dios te responde una oración, entonces viene ese sentimiento de gratitud. Diga conmigo, hay gratitud. Pero hay una diferencia entre tener gratitud y ser agradecido. Una persona agradecida es la que toma esa gratitud y la convierte en una acción. Es la que dice, esta persona me ayudó, yo también lo voy a ayudar. ¿Alguien me está oyendo? Dios me ayudó, entonces le voy a servir, le voy a honrar. ¿Alguien me está oyendo? El agradecimiento es la manifestación, la acción. Cuando podemos exteriorizar lo que hay en nuestro corazón y ponerlo en efecto, ponerlo en acción para que las personas puedan retribuir de lo que nos han dado. Entonces el agradecimiento es una actitud, es una acción. Ahora, el Señor en su palabra nos dice algo. Dice, dad sin esperar nada a cambio. Yo voy a repetir esto. Qué difícil es eso. El ser humano siempre quiere recibir algo a cambio. Nunca quiere dar nada por nada. Siempre dice dando y dando. Uno siente que es lo justo, uno siente que es lo correcto, pero el Señor siempre viene a romper los paradigmas de la mente y nos dice dad, diga conmigo dad, sin esperar nada a cambio. No es que no tengamos derecho de recibir algo, sino que si en tu corazón y mi corazón damos esperando algo a cambio y no recibimos nada, nos herimos con las personas. Nos herimos porque creemos que merecemos recibir de lo que hemos sembrado. Ciertamente lo merecemos, pero el Señor dice, dad sin esperar nada a cambio. La mayoría de las personas olvidan rápido. Mire, las cosas buenas muchas veces se olvidan rápido. Cuando alguien hace algo bueno por nosotros, lo recordamos 1, 2 o 3 días quizás, pero cuando pasa el tiempo eso se esfuma. Pero apenas te hace una cosita así, quizás la misma persona,
Y entonces tenemos a veces la capacidad de borrar todo aquello bonito y en comenzar a recordar y a veces vivir y pasar años hablando de eso. ¿Alguien me está oyendo? Entonces por eso el Señor dice: dad sin esperar nada a cambio. No esperes nada a cambio, pero yo te voy a bendecir. O sea, no esperes nada de los hombres, espera de parte de Dios. Siempre esperemos de parte de Dios. Cada vez que sembramos, cada vez que demos, cada vez que ayudemos, no esperemos agradecimiento de parte del hombre. Qué bueno cuando hay, qué bueno cuando lo hay, porque es bendición para la persona también, y ya vamos a hablar de eso. Pero si no ocurriera, tú y yo no nos vamos a herir, porque Dios igual nos va a retribuir con grandes bendiciones. Alguien está aquí, alguien me está oyendo. Usted ayude, que Dios a usted lo va a ayudar. Amén. Y yo prefiero que Dios me ayude. Diga: que Dios me ayude. Ok. Dios siempre se va a recordar de premiar a aquel que decidió dar. Escuche esto. Dios siempre se va a recordar, a Dios no se le olvida nada, de premiar a aquel que da, pero también va a premiar a aquel que agradece. Y ponme atención acá. O sea que es tan importante dar, y es muy importante también agradecer. Pablo enseña en su carta a la iglesia en Colosenses 3:15. Mira lo que dice. Dice: y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Muchas veces, muchas cosas gobiernan nuestros corazones. Los miedos, los temores, las luchas, las malas noticias. Pero Pablo está diciendo: la paz de Dios, no la paz que produce el mundo, que es una paz temporal, que hoy las cosas pueden estar bien y mañana puede cambiarse todo, puede estar todo al revés. Pero dice: la paz de Dios, dice: la paz de Dios gobierne, mande, ejerza autoridad sobre tus emociones, sobre mis emociones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, dice. Pero al final hay una píldora que no se te puede escapar. Dice: y sed, diga conmigo, y sed ¿qué? Y sed ¿qué? Muestra esa gratitud que hay en el corazón, exteriorízala, que se vea, que se accione primeramente con Dios y para con tu semejante, para el que te ha ayudado. Cuando una persona tiene gratitud, debe manifestarla, debe decirla, debe ser consecuente con lo que hay en su corazón, que sus acciones muestren que hay gratitud en el corazón. Todavía recuerdo las conversaciones que tenía con mi padre de joven. Él siempre me hablaba de que yo tenía que aprender a ser agradecido. Y él se recordaba desde su niñez y comenzaba a nombrarme una cantidad de personas que ya estaban todas muertas, que lo habían ayudado a través de la vida. Cuando tenía 16, una persona que le ayudó a sacar unos documentos falsos de identidad para ponerle que tenía 18 para poder trabajar en las petroleras, porque de otra forma no podía ingresar porque era menor de edad y necesitaba producir y trabajar para su familia. Y él comenzó a recordarme de los 16, de los 20, de los 25, de los 30, y comenzó a nombrarme una cantidad de personas que yo ni sabía quiénes eran. Algunas él nunca más las había visto, otras sí había tenido la oportunidad, y me contaba cómo les había retribuido, a veces con una comida, invitándolos a comer, ofreciéndoles un trabajo. Cuando Dios lo ayudó a él, entonces él pudo ayudar, buscar a aquellos que lo habían ayudado y decirle: ¿en qué te puedo ayudar? No, bueno, yo estoy bien, pero mi hijo. Bueno, entonces ayudó a muchas personas. Algunos le pagó hasta la universidad, los estudios, cosas que él me contaba que había hecho porque se sentía agradecido con aquellas personas. Pero él cometió un error. Uno de los errores que cometió fue que él estaba esperando que la gente fuera agradecida con él, y muchos no lo fueron, y se hirió su corazón. Al pasar de los años me decía: oye, hijo, ¿sabes que yo ayudé a fulano de tal vez? Lo ayudé, le pagué la universidad, lo envié hasta fuera del país muchas veces a estudiar, a prepararse, y después que se graduó, ni siquiera una llamada me hace el día de mi cumpleaños. Y él como que aquello lo hería.
Pero acá en la Escritura nos dice, dad sin esperar nada. Dios a él igual lo ayudó. Lo que pasa es que él no entendía que cuando hacemos... Ay, alguien me está oyendo. Cuando usted hace algo, hágalo para Dios. Hágalo para el Señor. Si el hombre le reconoce o no le reconoce, igual a usted, a Dios lo va a bendecir. ¿Me está oyendo? ¿Me está escuchando? Si usted hace algo en la iglesia y lo aplauden, qué bueno. Pero si nadie se da cuenta que usted lo hizo, igual no se hiera, no se sienta mal. Dice, aquí nadie toma en cuenta lo que yo hago. No diga eso. Diga, Señor, yo sé que tú estás viendo lo que yo hago para tu reino. Yo sé, alguien me está oyendo. Hay gente que se hiere. Ay, usted tiene que oírme. No puede dejarse herir. Usted no puede dejar que el enemigo toque su corazón. Usted tiene que servir a Dios y sabiendo que de Él va a recibir la retribución. Es más, yo prefiero que me pague el Señor y no que me paguen los hombres, porque mi Dios es dueño de todo. A Él no le falta nada. Yo prefiero que sea Él. Diga conmigo, que mi retribución venga de Él. Incluso recuerdo, mi padre es un hombre de una memoria extraordinaria. Yo no la tengo así, tengo que anotar las cosas. Él, una memoria prodigiosa, se podía acordar de un nombre de una persona que había visto 20, 30 años antes y dice, fulano de tal, ¿cómo estás? Y la gente se sorprendía. Y recuerdo que antes de morir me dio unas instrucciones y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Fulano me ayudaron cuando llegué, cuando estaba en la mala, cuando tuve este problema. Aquí hicieron esto, aquel se portó mal, aquel fue ingrato. Eso sí, no se le olvidaba nada. Ni lo bueno ni lo malo. Me dice, pero a fulana me la ayudas. Le das un sueldo, la honra. Estás pendiente, porque cuando yo estaba, ahí estaba esa persona. ¿Alguien me está oyendo? Y yo por años tuve que ayudar a gente que no habían hecho nada por mí, pero en gratitud, en agradecimiento a lo que habían hecho por mi padre, yo tenía una orden de parte de él de estar pendiente. ¿Alguien me está oyendo? Agradecimiento. Diga conmigo, código de gratitud. Diga, la cosecha a través del ¿cómo es? La persona que te tendió la mano cuando llegaste a la ciudad, ni siquiera una llamada por teléfono le has hecho. Ay, ¿cómo es que aquella persona que te ayudó a pagar los estudios quizá, cuando no había en tu casa y apareció ese tío, ese abuelo, ese primo, ese hermano mayor, a lo mejor ni familia era, pero estuvo allí para ayudarte cuando llegaste? ¿Cómo es que ni siquiera sabes si está bien, si sus hijos comen o no comen? Ahora que tú estás mejor. Alguien me está oyendo. Y ahora conocemos como el Salmo 103 o el Salmo del agradecimiento. Este hombre escribió este salmo, ¿sabes cuándo? En los últimos años de su vida. Cuando ya estaba haciendo como un repaso de todo lo que había vivido, de todo lo bueno, de todo lo malo, de los que lo habían ayudado, de los que lo habían perseguido, de los que... ¿Alguien me está oyendo? Y él escribe el Salmo 103 y dice, bendice alma mía a Jehová. Qué tremendo. ¿Quién le habla a su alma? Este hombre había aprendido a hablarse a él mismo. ¿Sabes? A veces nosotros tenemos que hablarnos a nosotros mismos. Nos gusta conversar con los demás, enseñar a los demás, hablarle a los demás. Pero este hombre ya en el ocaso de su madurez le hablaba a su propia alma. El alma son el asiento de las emociones, donde está todo lo que sentimos. Y se bendice, alma mía, mi ser interno, bendice a Dios. Y bendiga todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Todo mi ser, accionen, muestren agradecimiento con Dios. Bendice alma mía, ¿a quién? A Dios. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Cada vez que a usted le pase algo bonito, cada vez que a usted le pase algo positivo, agradezca a Dios. Deténgase un segundo allí, en la mente, en el corazón, fruto de labios. Gracias, Señor. Si se sienta en la mañana y se toma un café y está, oye, gracias, Dios mío. Levante el café y diga, gracias, Señor. ¿Alguien me está oyendo? Si pudo dormir bien, dele gracias a Dios. Recuerde que hay millones de personas en el mundo que no pueden conciliar el sueño. El estrés, las luchas, los problemas internos allí. Muchas veces
roban la bendición de descansar, de dormir. Y cuando usted puede dormir una noche, quizás a usted mismo le ha pasado que ha pasado noches en vela, que ha pasado noches sin dormir, angustiado por los hijos, angustiado por la familia, por un problema financiero, y quizás ha pasado noches en vela, pero otras noches ha podido dormir y descansar bien. Esos días usted abra los ojos y dile: gracias, Señor, porque pude dormir, porque pude descansar. ¿Alguien me está oyendo? Hay gente que da por sentado todo en la vida, que nos merecemos, que tenemos el derecho a todo, pero aún el dormir es un regalo de Dios. Aún el descansar es un privilegio que Dios te da para que renueves tus fuerzas. Cuando abras tus ojos en la mañana y puedas ver los pajaritos, puedas ver la montaña, puedas ver la carretera, tu casa, tus hijos, dale gracias a Dios, porque hay cientos de miles de personas que no pueden ver, que tienen años sin poder ver, otros que quizás nacieron ciegos, y tú tienes el privilegio de ver. ¿Alguien me está oyendo? Siempre vamos a tener algo que agradecer en la vida. Cuando puedas caminar, dale gracias a Dios por tus piernas. Hay cantidad de personas que quisieran estar aquí en la iglesia y quizás no vinieron hoy porque no pueden caminar. ¿Alguien me está oyendo? Cosas básicas, cosas sencillas. No es de grandes dimensiones pero es lo que más valor tiene en la vida. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides, dice el 2, ninguno de sus beneficios. Él mismo está diciendo: no te olvides, David. Él se estaba hablando. Ahora háblate tú allí. No te olvides, Itamar, di tu nombre. No te olvides ninguno de los beneficios de Dios. Hermano, a veces se nos olvida. Uno de los problemas del ser humano es que es de memoria corta para agradecer. Somos de memoria larga para recordar lo malo, lo negativo, pero de memoria corta para agradecer, para tener gratitud. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Por qué dice no olvides? ¿Por qué David se está diciendo no te olvides, chico? No se te olvide. Hermano, porque somos olvidados. Se nos olvida lo que Dios ha hecho con nosotros. Se nos olvida, apenas se presenta otro problema, nos enfocamos en el problema, en quejarnos por el problema, y se nos olvida todo lo que Dios ha hecho. Muchas veces se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. ¿Cómo llegamos cuando estábamos a la iglesia? ¿Cómo llegamos a este lugar? Quizás algunos no dormían, algunos tenían grandes problemas en el matrimonio, con los hijos. Y poco a poco en el caminar en Cristo las cosas han ido enderezando. Las cosas se han ido mejorando poco a poco. Algunas están allí todavía. Hay algunas luchas que duran más que otras. Pero no somos los mismos. Usted no es el mismo. Yo no soy el mismo. No se nos puede olvidar lo que Dios ha hecho durante este tiempo en el caminar en Jesús. Durante este tiempo en escuchar la palabra, lo que Dios ha hecho en tu alma y en la mía, en tu corazón y en el mío, en tu familia y en la mía. ¿Usted me está oyendo? Se nos olvida a veces lo que hicieron las personas por nosotros, los que estuvieron allí orando por nosotros, los que nos trajeron a la iglesia. Se nos olvida. Y Él dice: no te olvides de ninguno de sus beneficios, de los beneficios del Señor. 3. Primero, Él es quien perdona. El 3. Él es quien perdona Él es el que perdona cuando nos equivocamos, cuando fallamos, cuando pecamos, cuando erramos al blanco. Él es el que perdona tus iniquidades. David se estaba hablando a él. David, no se te olvide ninguno de los beneficios. Él es el que te perdona cada vez que te equivocas, que metes la pata, que dices lo que no debías que decir, que haces lo que no tenías que hacer. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y esta mañana yo podía agradecer a Dios por estar en sus caminos. Comencé como a recordar, a pasar una película. ¿Cómo estaba el hogar de mis padres cuando llegamos a Cristo? Es un completo desastre. A punto de divorcio, mis padres. Un hogar lleno de conflicto, de carencias, de necesidades, de acusaciones mutuas, de falta de perdón, de brujería, hechicería, maldiciones, enfermedades, terrible. Pero llegó la luz de Cristo.
llegó el evangelio de la salvación. Alguien me dijo, hay un camino diferente, hay una esperanza y se llama Jesús. Qué diferente fue mi casa, qué diferente fue el hogar. Era tan terrible la situación en mi casa que yo salía por temporadas y me quedaba en casa de una tía por 1, 2, 3 semanas. No quería ver los conflictos en mi casa. A la hora de la comida, eso eran gritos, peleas, tremendo. Hasta que poco a poco mis padres se fueron humillando a Dios. Mi mamá empezó. Uno tiene que empezar, dile, uno tiene que empezar. ¿Sabes cuál es el problema? Para una pelea, ¿cuántos se necesitan, Abraham? Si ninguno se baja del ring, mire hermano, eso no se acaba nunca. Pero si uno de los dos se baja del ring, el otro va a quedar echando puño solo. Mi mamá decidió bajarse del ring y comenzar a orar, comenzar a ayunar. Recuerdo que se paraba de madrugada a orar, 2, 3, 4 de la mañana, mientras todos dormíamos, ella orando por su esposo, orando por sus hijos. Era tremendo. A veces se quedaba sin fuerzas, a veces yo la conseguía llorando. Me decía que ya no tenía fuerzas para seguir orando por mi papá, por nosotros. Pero Dios le dio la victoria. Dios le dio la victoria. Dios escuchó los años de clamor, los años de oración. ¿Alguien me está oyendo? Agradecimiento. Yo estaba recordando aquello y no podía más que darle gracias a Dios. La transformación que hizo no fue de un día para otro, no fue en una semana. Todos queremos las cosas como microondas. Le tomó a mi mamá meses, algunas cosas le tomó años, pero vio la respuesta a cada una de sus oraciones. ¿Alguien me está oyendo? Dios te bendiga, mami, sé que me estás escuchando. Es mi principal fan. Dice, esta mañana también podía recordar cómo Él trajo sanidad espiritual, física y material a mi casa, una restauración total. Podías hacer un ejercicio mental e imaginarme cuál hubiese sido mi vida en este momento si no hubiese llegado a Cristo. Si Cristo no hubiese llegado al hogar, si las cosas no hubiesen cambiado, ¿dónde estaría yo? Como dice la canción de Jesús Adrián Romero. ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estarían mis hijos? Quizás no me hubiese casado con Damelis. Quizás hubiese tenido 4 o 5 matrimonios ahorita. A lo mejor no fuera predicador. ¿Alguien me está oyendo? ¿Cuántas cosas pudieron haber pasado en mi vida si Cristo no se hubiese atravesado en mi vida y me hubiese dicho, ven a mí, voy a salvarte, voy a ayudarte, voy a agarrar algo que no sirve y lo voy a convertir en algo que sirve? ¿Alguien me está oyendo? Yo podía agradecer a Dios esta mañana que Dios enderezó el rumbo de mi vida, me dio un propósito para predicar su palabra, para hablar de Él, de sus maravillas, de su amor, de su perdón, que es un Dios de segundas oportunidades y de terceras y cuartas. Dios es bueno, hermano. Nosotros decimos, le voy a dar una oportunidad más. Y eso como que estamos dando una gran concesión. Y resulta que Dios a nosotros nos da una oportunidad cada día, porque dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Cada mañana tienes una nueva oportunidad de obedecer, una nueva oportunidad de creer, una nueva oportunidad de escuchar la voz de Dios. ¿Me estás oyendo? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros somos especialistas en guardar, en anotar lo malo que alguien nos hace, pero lo bueno se nos olvida, lo borramos rápido del libro. ¿Alguien me está oyendo? Él es el que sana todas tus dolencias, decía David. Pude recordar esta mañana que hace 4 años me enfermé terriblemente. No sabían los médicos que tenía. Visité cantidades de médicos, Caracas, en Maracay. Nadie daba un diagnóstico certero. Por meses estuve en cama, imposibilitado de trabajar, imposibilitado muchas veces hasta de venir a predicar la palabra del Señor. Un día me quedé sin fuerzas literalmente y dije, hasta aquí llegué. Y estaba llorando en cama y le dije, Señor, pero mis hijos están pequeños. Todavía no los he terminado de formar. Todavía me necesitan como padre. Todavía me falta un trabajo que hacer. Dame la oportunidad de levantarme. Ayúdame. Y Dios me escuchó. ¿Alguien me está escuchando?
Yo podía agradecer hoy. Estoy caminando, estoy vivo, estoy saludable. Y hasta más repuesto. Mire que no me cerraba la camisa. Tengo que enseriarme, Albert. Yo podía dar gracias a Dios. Dios me dio otra oportunidad, me sanó, me levantó. Y estoy predicando por un milagro de Dios. Y el rey David experimentó algo parecido. En el Salmo 103 dice: el que sana todas tus dolencias. Gente que le dio COVID y se sanó. Mira, hay otros que se mueren en 2 días. Conozco gente que se sanó, que estuvo al borde de la muerte. Llegó un hombre al mostrador en estos días y me contaba que él dice: me decía, Itamar, yo no fumo, no tomo, o tomo muy poco socialmente, pero me considero un hombre sano. Y de golpe era de esos que decía: no, eso no es nada, y no me ponía la máscara y no me cuidaba y de golpe en 3 días estaba yo en terapia intensiva, en el Seguro Social allí. De los 6 que entramos, solo 2 salimos. Cuando él se agrava, me dice que estaba a punto de que se sintió que ya estaba mal, que lo pasan a terapia y lo van a entubar. Dice que una enfermera se acercó a él y él estaba medio drogado con las cosas que le inyectan y no sabía bien si lo que estaba teniendo era un sueño o era una realidad. Y aquella mujer se le acercó y lo agarró por la mano y le dijo: usted va a salir bien. Y oró con él y lo entregó a Cristo y lo entubaron. Y cuando él sale de allí, él está buscando a aquella mujer, porque él quedó, el último recuerdo que le quedó fue el rostro de aquella mujer orando por él. Y cuando la llama y le dice: mira, yo quiero saber si esto fue un sueño o fue real o qué pasó. Y le dije: no, sí, yo soy pastora y yo te hice la oración y sabía que ibas a salir de allí y Dios te sacó. Y él llorando me contaba eso en el mostrador y me decía: yo agradezco a Dios porque Dios me sanó, Dios me dio una nueva oportunidad. ¿Alguien me está oyendo? Un hombre que no conocía a Cristo, conoció a Cristo allí en la sala de emergencia y de ahí lo levantó el Señor. David había experimentado eso y dijo: el que rescata, el 4, dice: el que rescata del hoyo tu vida. Del hoyo. Hay lugares en donde muchas veces caemos por desobediencia, por circunstancias de la vida, por cosas que no son culpa nuestra quizás. Hay muchas formas de caer en el hoyo, pero cuando se cae en el hoyo, nadie te puede sacar. Hay uno solo que tiene el brazo extendido. Hay uno solo que puede sacarte de allí, y ese se llama Dios, el Señor Jehová. ¿Alguien me está oyendo? Cuando estás en una terapia intensiva, cuando estás sin fuerza, cuando crees que todo se va a acabar, miren, ni que tengan las medicinas, ni que tengan los mejores. ¿Alguien me está oyendo? Hay uno solo que puede rescatar del hoyo tu vida, y se llama Jesucristo. Y David lo conocía y dice: hay uno, es el que rescata del hoyo mi vida. ¿Alguien me está oyendo? Quizás tú has estado en el hoyo, tu familia ha estado en el hoyo. Hay muchos tipos de hoyo. El hoyo de la enfermedad, pero está el hoyo de la depresión. Personas que decidieron dejar de vivir, le perdieron el sabor a la vida, se tiraron en una cama a llorar, a lamentarse por los errores que cometieron, por lo que les hicieron o por lo que no les hicieron, y allí se han quedado y no han podido levantarse. Eso es un hoyo, pero de ese hoyo hay uno que tiene la posibilidad de levantarte, de sacarte, y se llama Jesús. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Alguien me está oyendo? Clama a mí, clama a Él. Si estás en el hoyo, si te sientes en el hoyo, quizás los familiares no te pueden ayudar, los amigos no te pueden ayudar, los médicos no te pueden ayudar, pero hay uno que se llama Jesucristo, que Él tiene el poder para ayudarte. David decía: el que rescata del hoyo mi vida. Y luego decía: el que me corona de favores y misericordia. Yo pude recordar esta mañana, mientras oraba, un terrible accidente de tránsito que tuve a los 17 años. ¿Sabe por qué? Por desobediente. Por eso no me canso como padre de hablarle a mis hijos de la obediencia. No me canso como pastor, como apóstol, de hablarte de la importancia de la obediencia. Porque el desobediente le pasan cosas terribles, pero al obediente Dios siempre lo libra. Nunca se te olvide eso, hijo. Al obediente Dios siempre lo libra.
A veces nos equivocamos por las inmadureces, por errores, por muchas cosas, muchos factores. Pero si te mantienes en obediencia a Dios, a ti te va a ayudar. No hay cosa más terrible que rebelarte contra tus padres, que rebelarte contra la autoridad, que rebelarte contra tu apóstol, que rebelarte contra tu pastor. Te lo digo por experiencia. Recuerdo que cuando comencé a manejar, lo hacía de una manera loca como manejan todos los jóvenes. Muchachos. Y todos los días mi papá me decía: hijo, ten cuidado. Viejo fastidioso. Hermano, hasta que tuve un tremendo accidente. Y yo vi literalmente la muerte allí, el espíritu de muerte. Venía 100 y tantos de kilómetros por hora y se me atravesó un carro. Y no me quedó para dónde agarrar, choqué. El carro iba lleno de personas, de niños. Yo nunca había visto tanta gente dentro de un carro. Sacaron como 14 personas, la abuelita, la prima, la bría, hasta bebé de brazo. El carro quedó destruido, los vidrios salieron por los aires, el carro mío quedó destruido. Gracias a Dios yo tenía el cinturón, me quedó marcado en el pecho. El volante lo doblé hacia adelante del impacto. Todos los que estaban en el carro estaban enteros por la misericordia de Dios. Y aquel terrible accidente me ayudó a madurar, me ayudó a crecer. A veces las experiencias negativas nos ayudan a crecer si somos obedientes. Hay gente que le pasan una y otra y nunca aprenden. Siguen siendo los mismos, siguen siendo desobedientes, arrogantes, inmaduros y soberbios. Está fuerte. Pero si usted y yo entramos en obediencia, yo podía darle gracias a Dios porque no morí en aquel accidente, no maté a nadie. Mi padre pudo ir preso porque yo era menor de edad. Él era responsable mío. Aquello marcó un antes y un después en mi vida. Me hizo madurar en varios aspectos de mi vida. Nunca fui el hombre, me volví un hombre de trabajo. Comencé a estar allí, ya no era el joven de 17 años alocado, sino estaba con mi papá de 8 a 2 y 2 a 6, trabajando, aprendiéndolo, honrándolo, obedeciéndolo en todo. Ahí estaba, para lo que él me decía, yo estaba allí. Pero él estaba para mí también. Y él estaba para mí también. Aquella experiencia me enseñó, me marcó, un antes y un después. Y pude darle gracias a Dios. Me responsabilicé, empecé a escuchar a los mayores, empecé a retener las enseñanzas de mi padre y de mi madre, a recordarlas. Pude recordar esta mañana el nacimiento de mi hija Esther. Fue muy traumático, fue muy accidentado. Eso pasó de todo esa noche. Se fue la luz. El médico no apareció, el que estaba de guardia no apareció en una pequeña clínica, no aparecía pediatra, no aparecía el otro, el ginecólogo. Eso era un desastre, era de madrugada, se fue la luz, se acabó el oxígeno, casi se murió Esther, porque fue un parto muy difícil. Tuvo minutos sin respirar, salió morada, sin signos vitales. Tuvieron que revivirla, se le reventó el cordón umbilical y se estaba desangrando cuando salió. Un desastre, las enfermeras corrían, yo sabía que algo estaba pasando porque la gente corría para allá y para acá en aquella pequeña clínica. Y yo me encerré en una sala al lado y comencé a llorarle a Dios por la vida de mi hija, por la vida de mi esposa. No sabía qué pasaba, yo sabía que algo estaba mal. Y las enfermeras entraban y salían. Mi suegra era médico y se había metido adentro del quirófano y ella salió llorando desesperada y me dijo: oren, mi hija, la niña se está desangrando, Damelis está muy mal. ¿Alguien me está oyendo? Y yo estaba allí, me tiré de rodillas y comencé a orar y Dios tuvo un encuentro conmigo, o yo tuve un encuentro con el Señor, o no sé cómo decirlo, sé que estaba ahí. Comenzó a romper, a desbaratar, a destruir mis argumentos, mi orgullo, a decirme: yo soy la vida y a quien quiero se la doy y a quien quiero se la quito. No es el dinero, no es la ambulancia, no es la clínica, no son los médicos. Yo soy la vida. Hay gente que nace en el hospital, hay gente que nace en su casa y no les pasa nada. No depende de lo que tú tengas, de lo que puedas hacer o no puedas hacer. Depende de mi misericordia. Y ahí comencé a llorar y le dije: Señor, ten misericordia. No te lleves a la niña, no te lleves a mi esposa, porque creo que no tendría fuerzas para aguantar esto.
Y Dios hizo misericordia y hoy está aquí mi esposa y mi hija. Dale un aplauso al Señor. Yo podía recordar eso, pero seguí recordando. No me quedé allí. Las veces que estuve en peligro de muerte, en la autopista, varias veces, de accidentes peligrosos, y Dios me libró una y otra vez. Las veces que estuve en peligro de ladrones, cuando me apuntaron con armas de fuego, drogados, y me decían: te quiero matar, quiero darte un tirote. Hasta hoy entendí que es un tiro grandote. Estaba tan drogado el hombre que cuando vio a mi hija en el corral de un año, apenas se podía sostener, le apuntó a la cabeza y montó el revólver. Y yo sé de armas y sabía que era un 38 y estaba cargado y que era de verdad. Y la apuntó y le dijo: si no me das lo que tienes allí, la mato. El hombre drogado. Y yo pude ver que Dios hizo misericordia y me libró a mi hija. Yo podía agradecer por tantas cosas esta mañana. Yo podía llorar allí y decirle: gracias, Señor, libraste mi vida, libraste a mi hija, me sanaste cuando estaba enfermo, me libraste de aquel accidente de tránsito. ¿Alguien me está escuchando? Tenemos que ser agradecidos. David lo decía: el que rescata del hoyo, el que te corona de favores y misericordias. El 5 dice: el que sacia de bien tu boca. Cada vez que te alimentas, cada vez que tomas una arepita, cada vez que te comes algo sabroso, es Dios que te está alimentando, es Dios que te está ayudando. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Filipenses 4:6 dice: por nada, escucha esto, por nada, vamos terminando. Por nada estéis afanosos. A veces nos afanamos por cualquier cosa. Se cayó el cable, maldecimos, nos quejamos, se acabaron los datos del celular, la señal, por cosas pequeñas. Por nada estéis afanosos, sino sean vuestras conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y con acción de. Qué tremendo. Dice: ora, ruega. Y después que lo haga, da gracias. Y usted dice: ¿cómo voy a dar gracias si todavía no he recibido la respuesta? Eso es la fe. Uno da gracias. Señor, gracias porque sé que ya me escuchaste. Gracias porque sé que tú vas a hacer lo mejor. Gracias porque sé que la vida de mis hijos está en tus manos. Gracias porque sé que mi vida está en tus manos. Gracias porque mi familia está en tus manos. ¿Me estás escuchando? Cuando recordamos lo que Dios ha hecho en nosotros, podemos tener paz en el corazón, aún en medio de la tormenta más poderosa o del hoyo más profundo. Cuando recordamos que Dios está con nosotros y sabemos, algo nos dice, la fe nos dice que lo volverá a hacer, que aquel que lo hizo una vez lo volverá a hacer. Dice: y la paz de Dios, el 7, que sobrepasa todo entendimiento, va más allá de la razón y de la emoción. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A veces no entendemos las cosas. ¿Cuántos le han preguntado al Señor cuando una prueba se hace muy larga: Señor, ¿y hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo va a ser esto? Y usted quiere que se acabe y ora y ora y ora, y quizás la prueba continúa, hay un tiempo más allí. Pero debemos confiar que dice que no seremos probados más allá de nuestras capacidades, más allá de tus fuerzas. Él dice que juntamente con la prueba dará la salida. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Puede que te sientas en el hoyo, puede que te sientas sin fuerzas, pero dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. A lo mejor la lógica te dice: es que no tienes trabajo, es que estás enfermo, es que ya estás viejo, es que vas a hacer. El entendimiento te dice una cosa, pero la paz de Dios te dice otra cosa. ¿Me estás oyendo? Tú que me ves por las cámaras, Dios te está hablando y tú lo sabes. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:16. Vamos terminando. Cuando un predicador le diga va terminando, no le crea, ese va a predicar otro mensaje. Primera de Tesalonicenses, y si está emocionado más, Primera de Tesalonicenses 5:16. Dice: está siempre. Nosotros como que siempre estamos bravos.
A veces ladramos. Mi esposa me dice, no ladres tanto. ¿Está siempre qué? ¿Siempre? Y después, ¿qué dice el 17? Orad un ratico en la iglesia el domingo cuando el pastor dice vamos a orar. Una vez al año, el 31 de diciembre. ¿Cómo dice allí? Orad sin cesar. Está siempre gozoso. Orad sin cesar. Pero mira lo que dice más adelante. ¡Oh, qué bello, qué bello! Dad gracias en lo bueno. Gracias. Porque de lo malo también se aprende. De las malas experiencias, de los errores, de los fracasos, el sabio aprende. El necio sigue cometiendo el mismo error. Pero el sabio, el que se humilla, el que decide oír la voz de Dios, aún de los fracasos, aún de los errores, aún del hoyo, aún de la enfermedad. ¿Alguien me está oyendo? Aún desea lo que estés pasando. Dad gracias Dile, Señor, no entiendo lo que estoy pasando. No sé, esto es demasiado fuerte, demasiado difícil, es desagradable, pero sé que algo tú me estás enseñando. Algo va a salir bueno de aquí, porque tú eres especialista en transformar lo negativo, lo malo en bendición. Él es el que transforma lo que no es en lo que es. Dice, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias Si somos agradecidos en todo momento, vamos a aprender y vamos a cosechar las bendiciones que Dios tiene con nosotros. Escucha esto con atención, no te me distraigas. Uno a veces está más pendiente de lo que no tiene que de lo que tiene. Voy a repetir esto. Uno a veces, el ser humano a veces, está más pendiente, afanado, persiguiendo lo que no tiene. Desesperado, triste, deprimido por lo que no tiene, en lugar de enfocarse en lo que sí. El evangelio es demasiado bello, vivir con Cristo, pero el enemigo tiene la capacidad de presentarnos otra película. Usted nunca ha visto una película que dice, ay, qué fe esta película, la voy a cambiar, mejor veo otra cosa. Hay varias películas que pasan y usted decide cuál ver. El enemigo tiene la capacidad de presentarnos otra película, de hacernos ver lo negativo en los hijos, lo negativo en la esposa, lo negativo en la ciudad, lo negativo en el país, lo negativo en la economía, lo negativo en el trabajo, lo negativo en la iglesia, lo negativo en el pastor, lo negativo en mis hermanos, lo negativo en la familia. ¿Alguien me está oyendo? Él es especialista en hacernos ver lo negativo, para entristecernos, para deprimirnos, para hacer que estemos tristes, que el Señor lo reprenda. Para que veamos lo que nos falta y no lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso David dice, alma mía, no te olvides, no se te olvide de ninguno de sus beneficios. Primera de Corintios 15:57. Y ahora sí vamos terminando, te puedes poner en pie. Ahora sí es verdad. Primera de Corintios 15:57, mire cómo dice. Mas gracias sean dadas ¿a quién? Mas gracias sean dadas. Pablo se estaba refiriendo, estaba en gran tribulación, en grandes problemas, en gran persecución, en unas luchas terribles. La iglesia de aquella época era una iglesia que tenía que de verdad tener fe. Eran perseguidos, eran apresados por decir el nombre de Jesús. Eran expropiados de sus bienes, eran maltratados, asesinados, crucificados, lanzados a los leones. Era terrible en aquel tiempo ser cristiano. Y en ese contexto, Pablo escribe y dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria
victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si ese aplauso es para Jesús, dáselo más fuerte, dáselo más fuerte, que llegue al cielo. Más gracias. Aquel hombre estaba agradecido, aquel hombre no se estaba quejando, aquel hombre no estaba llorando, estaba diciendo gracias, Señor, porque sé que tengo la victoria, aunque me siento en el hoyo, aunque me siento sin fuerzas, aunque me siento lleno de problemas, yo sé que tengo la victoria por medio de Jesucristo, que murió por mí en la cruz del Calvario. Te amo, Jesús. Gratitud. Diga conmigo gratitud. Grita 3 veces allí conmigo, diga gratitud. Diga gratitud. Dígalo fuerte, diga gratitud. Diga gratitud. Diga gratitud. Un código tiene que marcar tu vida, tiene que marcar tu corazón, tienes que marcar tu generación y tus hijos y decirle: hijos, aprendan a ser agradecidos. Primeramente con Dios, pero también con los hombres. ¿Alguien me está escuchando? El domingo que viene nuestro servicio de primicias es el mejor momento para agradecer a Dios, para decirle: Señor, te amo. No tengo cómo agradecerte que en este año de pandemia me sustentaste, me alimentaste. Algunos quizás se enfermaron de COVID y están aquí hoy. Otros están en la presencia del Señor. Pero dale gracias si tú estás aquí. Dale gracias. Vamos a tener un tiempo de agradecimiento. Aleluya. Escucha la letra de esta canción y adora a Dios con ella. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Aleluya. Adora a Dios, iglesia. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Díselo a Él que te escuche. Dile. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Aleluya. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Dile si no fuera, díselo a Él, díselo. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Díselo a Jesús que te escuche. Que escuche la gratitud que hay en tu corazón. Fuera por tu Una gracia. vez más, quiero escucharte cantando esa canción. Si puedes buscar la letra y proyectarla. Aleluya. Dile qué sería. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío. Tendría un vacío en mi corazón, Vagaría. vagaría sin rumbo, sin dirección. Si no fuera, díselo a Él. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Escucha esto, iglesia. Las normas de distanciamiento no nos permiten venir aquí adelante y adorar a Dios aglomerados con las manos al cielo. Pero desde allí, levanta tus manos al cielo. Desde tu asiento, adórale. Levanta las manos y dile gracias, Señor. Dile gracias por este año, gracias. Porque aunque estuve enfermo, me sanaste. Siervo que Oh, aleluya, dale gracias por tus hijos. Gracias por tus hijos, gracias por tu familia. Si no Gracias fuera por lo que tienes. por tu gracia. Y dale gracias por lo que no tienes, porque sabes que vendrá. Dale gracias por lo que tienes y por lo que aún no tienes, pero que sabes que Él te lo dará en este año de la cosecha, en este año de las bendiciones. Tenemos que manejar el código de gratitud. Sea agradecidos, agradecidos con Dios y con los hombres, agradecidos con tus padres, Si no agradecidos con los amigos, agradecidos con los hermanos que te han tendido la mano, agradecidos con el pastor que te visitó en tu casa. Cuando
estabas deprimido, en el hoyo de la depresión. Este domingo que viene es domingo de primicias, es día de agradecer a Dios, día de honrar a Dios. Código de gratitud. Y vas a cosechar. Vas a cosechar. Diga conmigo obediencia. Diga conmigo decisiones. Diga conmigo agradecimiento. Te estoy entregando el tercer código para ver la cosecha en este año. Vienen más códigos. No te pierdas ningún servicio. No dejes que el enemigo te robe las bendiciones. A veces por cuestiones pelamos un servicio y no escuchamos lo que Dios quiere decirnos. Yo sé que hay gente que está diciendo aquí: ¿por qué no vino fulano? ¿Por qué no vino fulana? Si mi hijo estuviera escuchando esto, si mi esposo estuviera escuchando aquello. Bueno, usted haga lo que tenga que hacer. Usted ore, usted siga clamando, usted sigue intercediendo, que más temprano que tarde vas a ver la victoria total en tu familia, en tus hijos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dile: gracias, Señor, por mi familia. Comienza, abre tu boca y dile: gracias por mis hijos. Abre tu boca y dile: mis hijos son una bendición. Dilo allí. Dilo: mis hijos. Dilo: mis hijos son una bendición. Quizás algunos de ellos están ahora descarriados, están fuera de los caminos del Señor, están apartados de los planes de Dios, del propósito. Pero tú y yo vamos a profetizar: mis hijos son una bendición. Profetiza. Quizás ese esposo aún no te entiende y te pelea que vengas a la iglesia, te pelea que ores, te peleas que leas la Biblia. Él está siendo removido, pero más temprano que tarde él también va a levantar las manos, ella también va a levantar las manos. Yo lo vi en mi familia, lo vi en la vida de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, lo he visto en mis hijos, lo he visto en mi familia, lo he visto en muchas familias en esta iglesia. Dios lo va a hacer contigo también. Mantén el código de gratitud, el código de gratitud. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana. No olvides conectarte los días martes y escuchar la palabra del discipulado. Poderosa va a estar la de este martes a las 7 de la noche. Y te espero en este lugar el próximo domingo. Y no te vengas solo. Vente con tu familia, vente con tus hermanos, vente con tu esposa, con tu hija. Arrastra a los abuelitos. Bueno, ponle la máscara, ponle todo. Bórralos, échale gel, pero tráete tu gente para que reciba la bendición. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde poderosamente.